Ok, entonces seguimos en la unidad 2, pero ahora ya es el siguiente tema que se llama instanciación de una clase. Como hemos comentado, una clase es el tipo que tendrán nuestros objetos, también llamados instancias de esa clase. Es decir, la clase es la forma que tendrán los objetos empleados por nuestra aplicación. Un ejemplo sencillo podría ser el plano de una casa. El plano sería nuestra clase, pero con ese mismo plano podemos construir diversas casas, que serían los objetos. El plano en sí no es nada, es solamente la especificación de lo que sería una casa una vez construida. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hacemos en una clase, creamos todas las especificaciones que van a tener los objetos y cuando ya los creamos podemos utilizarla. Dice, cuando creamos una instancia de la clase en ejecución, tendremos las variables de instancia, una por cada atributo y todas integradas dentro de la misma instancia. Todas las instancias de la clase tendrán los mismos atributos, nombre y tipo. ¿Se acuerdan? Los atributos son los campos, pero cada una de ellas irá tomando distintos valores para ellos. Es decir, tendremos una copia de los atributos por cada objeto de una clase que creemos. ¿Vieron ustedes, por favor, ahorita que su compañero que creó dos círculos, los dos tenían el mismo campo, pero tenían diferentes valores en el radio? ¿Sí? Entonces, eso es crear diferentes objetos de una misma clase, donde todas van a tener los mismos campos, pero el valor que se alimente de ellos es lo que los va a hacer diferentes y el nombre que le demos a cada objeto. Cada uno va a tener un diferente nombre. ¿Sí? Por ejemplo, tu coche sería la instancia de la clase coche y daremos a la variable de instancia velocidad máxima el valor de 180, mientras que la instancia del coche de Miguel tiene su propia variable velocidad máxima con el valor de 300. Entonces, aquí en este ejemplo les estoy diciendo que pueden crear dos coches con diferente nombre y que en el campo velocidad máxima cada uno va a tener un valor. ¿Sí? La funcionalidad de la clase es la concreción de que puede hacer cada una de las instancias de la clase, cómo cambian su estado o cómo se relacionan con otras. ¿Sí? Para nuestro ejemplo, en la clase coche, podríamos determinar la siguiente funcionalidad. La funcionalidad es las acciones o métodos que puede realizar. Un coche puede arrancar, puede parar, acelerar, desacelerar, girar, frenar, retroceder, ¿sí? Todo lo que a ustedes se les ocurra que puede hacer un coche serían métodos o acciones que éste puede realizar. Y las características que tuviera ese coche en particular, como la marca, el modelo, el color, la velocidad máxima, número de puertas, etcétera, serían las características o campos del objeto. ¿Sí se entiende la diferencia entre una cosa y otra? Sí. Ok, dice, la definición de la clase podría quedar de la siguiente manera. Todavía siguiendo con la clase coche. Dice, va a tener los siguientes campos de la clase, como el color y el modelo, que son de tipo string, la velocidad máxima, que sería entera, y tiene otro campo que se llama motor encendido, que es booleano. Como es booleano, solamente puede tener dos valores, o true o false. El constructor de la clase es un método especial que vamos a ver más adelante, pero pues se los estoy poniendo aquí para que se vayan entendiendo y se les haga más fácil adquirir el conocimiento después. El constructor de la clase es un método público que tiene el mismo nombre de la clase. Entonces, si la clase se llama coche, el constructor también se llama coche. Y dentro de los paréntesis del constructor va a recibir valores para todos los campos de la clase. Entonces, recibe aquí un parámetro que se llama ese color, y es el que se asigna color. Después recibe ese modelo, y ese modelo se asigna al campo modelo. Después recibe velocidad máxima y se asigna a velocidad máxima. Entonces, los campos son unos y los parámetros son otros. Los parámetros son los valores que llegan y se asignan a los campos. Y motor encendido inicia con falso. Ese nada más puede tener dos valores, como ya les dije, entonces no necesitamos recibirlo. Aquí dentro del código, al iniciar la clase, primeramente el motor está apagado. Por eso dice motor encendido falso. Tiene dos métodos la clase. Son de tipo void, quiere decir que son procedimientos. Nada más van a desplegar información. Uno se llama arrancar y el otro se llama visualizar.
En el de arrancar, cuando lo mandemos llamar para que se ejecute, si el motor estaba apagado, lo va a encender, ¿sí? Por eso dice aquí motor encendido es igual a true, entonces despliega el motor ya estaba encendido. En caso contrario, si estaba en falso, lo conviertes verdadero y despliegas el mensaje que lo acabas de encender. ¿Ok? Son simples mensajes que van a reaccionar de acuerdo al valor que tenga motor encendido. Y en visualizar nos va a desplegar los datos del carro. Nos va a decir que es un coche de tal modelo, de tal color, y si el motor encendido es verdadero, nos va a decir que el motor ya está encendido, y en caso contrario nos va a decir que el motor está apagado. ¿Okay? ¿Se entienden las instrucciones o hay alguna duda de lo que está aquí? En mi caso todo bien. ¿Los demás sí se entienden lo que está aquí? Sí. Ok, sí. Desde algún punto del programa vamos a crear una instancia de coche llamada tu coche, ¿sí? Lo hacemos con el operador new. Siempre que vean ustedes el operador new es que se está creando un objeto con el siguiente formato general. Ese es el siguiente formato general, tienen que aprendérselo de memoria y automáticamente lo utilizan cuando crean objetos. Se pone el nombre de la clase, el nombre del objeto, el operador asignación o igual como ustedes lo conocen, luego la palabra reservada new y después se pone el constructor de la clase. El constructor de la clase es un método, como ya les dije, que se llama igual que la clase. Entonces nada más se pone otra vez el nombre de la clase y paréntesis que abren y cierran. Si no lleva ningún parámetro dentro de los paréntesis, quiere decir que es el que es por default que crea el compilador. Y si vamos a crearlo de acuerdo a algún formato que nosotros ya especificamos, como en este caso, se tienen que mandar los parámetros que él está esperando. Como en la clase coche, está esperando que le mandemos 3 parámetros. ¿Sí me explico? Sí. Y antes de mandar llamar a crear el objeto, tienen que capturarse esos 3 valores para poderle mandar las variables que se capturaron. ¿Sí me explico? Porque ahorita lo van a hacer en su práctica. Ok, bien. Profe, Manden. entonces, los valores para los atributos de la clase se puede poner como parámetros también. Los valores para los atributos de la clase primero se capturan y se Ok. envían como parámetros a través del constructor. Ok. Pues. Okay, entonces, aquí la siguiente es la instrucción para crear un objeto de la clase coche, donde los valores de los campos son asignados. Aquí se los puse como el comentario. Se pone coche, que es el nombre de la clase, el nombre del objeto, que es tu coche, igual, operador new, y después va el constructor de la clase, donde le estoy yo mandando, asignándole los valores, verde, que va a ser el color, SEAT 600, que va a ser el modelo, y 180, que es la velocidad. Entonces, aquí no los estoy capturando, los estoy asignando, ¿sí? Eso nada más es para efectos del ejemplo. Ustedes ahorita en su programa lo van a capturar, ¿sí? Una vez ejecutada esa sentencia, ya está creada la instancia u objeto de la clase. Entonces, acuérdense siempre que ustedes vean instancia u objeto de la clase es lo mismo, se está refiriendo a lo mismo. ¿Ok? Dice, para acceder a sus atributos simplemente se escribe el nombre de la instancia, un punto y después el nombre del campo. Por ejemplo, podemos también asignarle un nuevo valor al atributo color. Ponemos objeto tu coche punto atributo color y le asignamos amarillo con lunares rojos. Estamos asignando un nuevo color. Sí. Con la misma sintaxis se accede a los métodos de la clase llamándolos a través del objeto de la clase, un punto y después el nombre del método, paréntesis que abren y cierran, porque los métodos tienen paréntesis que abren y cierran. ¿Okay? Entonces, aquí está la llamada al método arrancar. Es tu coche, que es el objeto, punto, método arrancar, paréntesis que abren y cierran. Entonces estoy llamando a ejecutar el método arrancar. Y después con tu coche punto visualizar, estoy mandando a llamar a que se ejecute el método visualizar. ¿Se entienden? Sí. Sí.
Ok, entonces ahorita se van a ir a su descanso, pero cuando regresemos van a hacer las tareas que están aquí. Van a elaborar el diagrama de clase, el diagrama del objeto que vayan ustedes a crear y van a elaborar el programa en C# tomando como base la clase coche arriba declarada. El proyecto va a ser el programa 14, clase coche, el nombre de la clase va a ser coche y los campos de la clase van a ser color, modelo, velocidad máxima y motor encendido y va a tener dos métodos, arrancar y visualizar. Entonces, en el main van a capturar los datos necesarios para crear el coche, van a crear el objeto de la clase y después van a ejecutar los métodos visualizar y arrancar. ¿Se entiende lo que van a hacer ahorita cuando regresen de su descanso? Sí. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Entonces, ahorita que regresemos, mientras los demás están